Y lo más importante de eso que veíamos, del impacto del COVID-19, sin ninguna duda, que es evitable, ¿no? Cuando muchas veces se comparan las cifras, se nos consigna que en gran medida, como hay una cuarentena estricta y no se sale a la calle, bueno, que se compensa de alguna forma lo que se evita como accidente vinculado al tránsito y que eso en definitiva es un cálculo o es una parte de la cual, bueno, usted ya sabe del que me estoy refiriendo. La verdad que no aparece y que en definitiva tenemos que compartir es que siempre el COVID-19 es algo evitable y que en función de las responsabilidades que nos caben a cada uno de nosotros, pero sobre todo a quienes conducen este país y al mismo tiempo quienes son los referentes en términos políticos y nos representan, en función del diálogo que se instrumenta entre ellos, es cuando más responsabilidad uno podría pensar. Por eso llama mucho la atención que no se den estos debates. Yo sé que soy repetitivo, yo sé que en términos generales está muy clara la idea de que existe una conducción política, pero déjeme decirle que también existe un Congreso de la Nación, que existen legisladores, que existen fuerzas políticas, que la Argentina toda está en discusión en este momento como hay tantos países en el mundo que lo están y que estamos en un momento sumamente singular, un momento que debiera, hacia adelante, dejarnos vislumbrar que lo que viene es distinto de lo que nos trajo hasta aquí. Y quizás ese sería un escenario de carácter optimista, sería un escenario que en todo caso promueve la posibilidad de pensar una Argentina distinta, una Argentina menos desigual, porque si hay algo que ha hecho el COVID-19, eso ha sido en gran medida, yo le diría directamente, poner sobre la mesa que la desigualdad en la Argentina es mucho más que un problema de corto plazo, pero sobre todas las cosas de que en gran medida cuando quienes conducen el país se equivocan, como se han equivocado muchísimo quienes nos trajeron hasta aquí durante 4 años, bueno, que cuando eso sucede hay sectores de la sociedad que sufren muchísimo más. Quiero compartir con usted esto, que es casi una metáfora misma de lo que nos pasa como sociedad, donde cuando apelamos a la oposición, cuando apelamos a un diálogo, a la construcción de acuerdos, de consensos, algo totalmente lógico en otros países, lo que pasa es que la oposición insiste, y fíjese usted, esto es de hace algunas horas nada más, y está en ambito.com, la oposición insiste en que el gobierno se enamoró de la cuarentena, nuevamente, una vez más. Parece mentira, no tienen otra cosa, no tienen otro argumento, solamente el latiguillo de el gobierno se enamoró de la cuarentena. Y ven lo mismo que usted ve, ven este video como recién usted lo estaba observando, de lo que pasa en Brasil, de los más de 100.000 muertos, de los casos particulares, para tomar una conciencia, pero se ve que eso no hace mella. El presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, el ex ministro de Economía, Alfonso Pratgay, y el ex secretario de Salud, atención, Adolfo Rubinstein, insistieron este sábado en que el gobierno de Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena, ¿no? Se insiste con este argumento, prácticamente uno podría decir que no tienen otra cosa para discutir, y en el marco de un encuentro titulado Salud, Economía y Política en la Argentina que viene, nada más y nada menos, que congregó a más de 1.700 participantes que se conectaron por la plataforma, llamaron a desenmascarar la épica de un gobierno que se enamoró de la cuarentena y quedó entrampado. Esta es la dirigencia política que tenemos, quiérase o no, son los referentes, han sido referentes en términos políticos y en términos económicos del gobierno del expresidente Macri, y hoy es la plataforma política que discute con el gobierno nacional aquellas cuestiones que son centrales, y donde está la salud, pero donde también está la economía, donde de alguna manera esa especie de dualidad, de disyuntiva que se plantea entre salud y economía es totalmente mentirosa, y ellos tendrían que ser los primeros en decirlo, pero ¿sabe qué? Se lo callan y en rigor, mire lo que han opinado, miren lo que han consignado, mire cuáles son los argumentos que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, Alfonso Pratgay, un ex ministro que se acuerda usted la decisión que tomó desde el Vamos en el gobierno del expresidente Macri, pegar un devaluazo enorme, algo que generó por supuesto muchísima inflación. ¿Qué dice Pratgay? El gobierno se enamoró del instrumento y quedó entrampado. Es como el menemismo, dice Pratgay, cuando se enamoró de la convertibilidad. Estos son los ejemplos que usa. Y fíjese el de abajo, ¿no? Dolorosísimo. Es la misma épica de la guerra de Malvinas. Este señor es un descarado, por supuesto que sí. Este señor no tiene ningún tipo de vergüenza, te trae directamente a la guerra de Malvinas, lo compara, está hablando de la épica. ¿Cuál es la épica? No hay épica en este caso.
No hay épica en Brasil, no hay épica en los Estados Unidos, no hay ninguna épica en que se mueran 50.000, 100.000 personas, no hay épica en que se mueran, por ejemplo, 20.000, que sería el número que tendría la Argentina hoy si el gobierno de Alberto Fernández hubiese tomado la misma actitud que el de Jair Bolsonaro. Más o menos en términos proporcionales sería lo mismo. Y fíjese lo que en gran medida también, vamos a ver si podemos ver el de Mario Negri, porque también el señor Negri, quien se llama responsable, que conduce la oposición política, que se supone que se sienta a discutir, que en gran medida también se supone que no son necios, pero fíjese que sí lo son. Fíjese lo que opina. En vez de hacer una transición serena para salir de la cuarentena, el gobierno pensó que iba a construir, gracias a ella, un proyecto político. Empezó a incorporar un menú de tensión política, económica y social. Bueno, lo que hay es la réplica, lo que hay, yo le diría en gran medida, es la obsecuencia con qué, dice usted, con la necedad misma, con la imposibilidad de ver lo que realmente está pasando en nuestro país. Es una lástima, ¿sabe por qué? Porque se obturan las discusiones, porque de alguna manera no se llega a ningún lado y porque quizás el gobierno está más solo que nunca en esto, teniendo en cuenta que esta es la oposición con la cual debate, con la cual discute. Por supuesto que hay una distancia enorme, permítame hacer esta reflexión, entre aquellos que tienen las responsabilidades de carácter ejecutivo y aquellos que se dedican justamente a tuitear. Aquellos que son libres de decir cualquier cosa porque saben que en términos generales no tienen una responsabilidad. Y por eso, ¿sabe qué? Es doblemente irresponsable. Porque no solamente lo que están haciendo es generando un cruce en términos de la esfera pública con el gobierno nacional, sino porque además están corriendo a los propios funcionarios que sí tienen una responsabilidad política y que pertenecen a ese espacio político. Porque de alguna manera lo que hacen es, por supuesto, deshonesto, porque hay una opacidad enorme en estas operaciones y porque en gran medida están faltando directamente a la lógica más elemental. Me gusta cuando aparece alguien que está conectado con la realidad. Me gusta cuando alguien nos trae datos, a pesar de que esos datos son muy poco felices y que demuestran lo que pasa en la Argentina. Por ejemplo, lo que ha sido en las últimas horas el informe de Agustín Salvia, quien ha dado entrevistas, usted lo conoce, es el titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, es alguien que viene midiendo la pobreza y la indigencia en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, casi desde los momentos mismos cuando se discutía si estaba bien o mal medida. Bueno, el señor Salvia ha sido un referente también de la oposición política y han utilizado sus datos también para tratar de generar algún tipo de polarización de carácter político. Salvia lo que dice es: perdimos 1 millón de empleos y la pobreza estaría en torno al 45%. Perdimos 1 millón de empleos y la pobreza estaría en torno a un 45%. Este es el diagnóstico que tenemos. Esta es la realidad más pura y dura. Y uno se pregunta, ¿estos números no los tiene la oposición política? Estos números, cuando a la hora de diseñar una campaña, a la hora de diseñar lo que va a ser la plataforma de discusión, cuando hay un legislador que se mete en el Congreso para discutir algún proyecto, ¿estos números no los tiene? A mí me parece que los tienen y en todo caso lo que existe es justamente el juego de la necedad, una especie de elogio de la necedad, casi en términos como lo ponía la antigüedad, ¿no? La oposición y ese mismo elogio. Fíjese también cuál es el diagnóstico, porque este es el futuro. Hablábamos del futuro como una construcción colectiva, el futuro como aquello que va a terminar pasando en función de lo que usted y yo y tantos más creamos que efectivamente va a pasar, pero si también hay un sector de la sociedad que está totalmente abroquelada, que no quiere ver lo que pasa, bueno, estamos en problemas. Lo que dice Salvia es esto, que va a llevar de 5 a 8 años recuperar el empleo formal en la República Argentina, el empleo que se ha destruido prácticamente en estos últimos meses, en estas últimas horas, en estas últimas semanas. Ese empleo mismo, del cual se han perdido casi 1 millón de puestos de trabajo, es, yo le diría, en gran medida, el desafío de lo que viene. Y quien está pensando en ese desafío, quien ha trabajado, creo yo, de forma bastante ardua para lograr por lo menos lo que tenemos hoy, que es un consenso en el frente externo en términos financieros por la deuda, es el ministro Martín Guzmán, que esto decía hace algunas horas nada más aquí en C5N. Bueno, por una parte se ha dado un paso importante, era una de las prioridades de los primeros meses de gestión poder resolver, del primer año de gestión en general, el problema de endeudamiento insostenible al que se había llegado durante los años previos.
eso a deuda insostenible era una carga muy pesada para el país que le iba a impedir ponerse de pie y poder recuperar el crecimiento con oportunidades. Así que en ese sentido, obviamente que es un paso importante. También, obviamente, cautela, porque esto no resuelve todos los problemas de la economía argentina, ni mucho menos. Claro. Argentina tiene fuertes problemas estructurales que necesita resolver y se va trabajando en una agenda en esa dirección, en un contexto que es un contexto muy especial, que es el contexto de la pandemia, que obviamente ha afectado a las prioridades. Pero el rumbo está claro y vamos hacia allí. Pero tengamos en claro que lo que pasó antes, lo que hizo el gobierno anterior, no se tiene que volver a repetir. Nosotros tenemos que trabajar para proteger a Argentina, para cuidar a Argentina e impedir que el país, con cualquier gobierno de turno, se integre financieramente de una forma dañina que nos deje niveles de deuda que después aplasten el crecimiento y aplasten las oportunidades, que fue lo que pasó en los últimos años en la economía argentina. Y este es el diagnóstico, ¿no? Proteger a Argentina, cuidar a los argentinos, evitar que pase lo que nos trajo hasta aquí. Ni más ni menos ese es el diagnóstico del ministro de Economía. Creo yo que está en lo cierto. Creo también que en gran medida dependemos muchísimo de las decisiones que tome Guzmán y también todo el gobierno, sobre todo en este momento tan particular. Un momento donde, por un lado, se asiste en términos sociales, donde por otro lado también se está tratando de cerrar el frente financiero para que la Argentina tenga más recursos, pero sobre todo tenga en cuenta el contexto en el cual se está dando a nivel global, donde los países van a tratar en gran medida de vendernos sus productos y donde la Argentina va a tener que responder prácticamente de la misma manera, porque si no, no hay forma de recrear el mercado de trabajo del cual se han perdido, como dice Salvia, más de 1 millón de puestos. Esta es la situación, este es el rol que queremos también de la oposición política. Hay que discutir cómo viene la Argentina hacia adelante y sobre todo cómo hacemos para que los argentinos no sufran más de lo que ya han sufrido.